En épocas anteriores de cuando estuvieron por acá los mexicas, o quien estaba en este territorio, eran los habitantes de Culhuacán. Es muy probable entonces que en aquel tiempo a este cerro se le llamaba el Cerro de Culhuacán, el Cerro Torcido, ese es el nombre, la traducción de Culhuacán. Pues es que aquí en el cerro tenemos ocupación muy temprana. Ocupación es un poquito cuando ya podemos hablar ya no solo aldeas, sino como algo un poco ya una ciudad. Las tenemos por ahí del 200 años antes de Cristo. Fueron una civilización que más adelante también tuvo contacto con Teotihuacán. De hecho, algunas de las construcciones que tenemos por allá abajo tienen también esas construcciones características de Teotihuacán, que es esto de talud y tablero, aunque también bastante cerámica relacionada con Teotihuacán. Este tipo de sociedad fue muy grande. De hecho, tenía para su época, en todo lo que es la cuenca, la sociedad con basamentos más grandes fue la que estuvo aquí en el Cerro de la Estrella. Se han localizado entre 6 o 7 basamentos que por lo menos tuvieron 6 metros de altura. Uno de ellos todavía persiste, es precisamente donde se ponen las cruces cuando se da la Pasión. Ese promontorio que se ve ahí, ese es un basamento prehispánico. Tenemos ocupación desde 1500 años antes de Cristo hasta la actualidad. Casi 200 años antes de Cristo son los primeros registros que se tienen por aquí de que al menos se encendió un fuego grande en la parte interior de la construcción en un proyecto que se llevó a cabo con el profesor Raúl Arana y Carmen Chacón. Ellos hablan de que localizaron un piso con huellas de que se llevó a cabo aquí una ceremonia que consistió en fuego, y fue un fuego muy grande porque el piso está muy quemado. Y es más o menos de aquella época, unos 200 años antes de Cristo. Tenochtitlan se funda desde el año de 1325. Para un poco más adelante conquistan Culhuacán también, y entonces comienzan a utilizar esta parte. Obviamente desde siempre se supo, desde después de la conquista se sabía que aquí existió este basamento. Es muy probable que después de la conquista, pues probablemente por algún mandato de alguno de los sacerdotes ya cristianos que existieron por acá, sobre todo acá del lado norte, que está Culhuacán, y ahí se fundó el convento de Culhuacán, pues mandaron destruir el edificio, pero siempre se supo que estuvo aquí. Las primeras intervenciones son a mitad del siglo pasado en las que se hace un levantamiento topográfico del edificio. Existen 3 espacios excavados: el santuario, el centro social Villa Estrella, en donde se ven áreas habitacionales, y el tercero es el Templo del Fuego Nuevo. Dentro del Cerro de la Estrella existen 144 cuevas. 4 de ellas conservan el estucado que los habitantes prehispánicos colocaban para hacerlo más habitable, además de decenas de petróglifos en todo el cerro. La última intervención fue en el año 2010 y fue la que le dio la apariencia que podemos observar ahora. Existe un museo de sitio donde se exponen algunas de las piezas que fueron encontradas en las excavaciones del sitio. Así ha sido el proceso de conservación de Huizachtepetl o Cerro de la Estrella. La relevancia principal de que se haya escogido este promontorio para ser usado también como para ceremonias es que estamos en lo que fue la península de Iztapalapa. Son una serie de cerros que comienza en Chimalhuacán y vienen recorriendo toda esta parte y llegan hasta Mexicalcingo. A mi lado izquierdo, es decir, hacia el sur, estaba el lago de Xochimilco y a mi lado derecho el lago de Texcoco. Entonces esta era una parte que dividía un poco los 2 lagos y se podía observar hacia toda la cuenca. Claro, del lado sur, el lago de Xochimilco, aguas dulces. Del lado derecho, que es hacia Texcoco, el lago de Texcoco, aguas solubles, aguas saladas. Y de ahí entonces su importancia, porque prácticamente dividía estos 2 lagos y se podía observar hacia toda la cuenca. Asentamientos grandes con estructuras o basamentos altos los tenemos sobre todo en la parte norte de aquí del
del cerro y en la parte poniente. En la parte poniente donde floreció la cultura culhuacana y en la parte norte donde floreció esta cultura que es un poco anterior a Teotihuacán y más adelante, pues cuando ya se instauró aquí Iztapalapa. Llegaba la delimitación hasta las avenidas grandes, hacia el norte a la calzada del Mita Iztapalapa, hacia el poniente lo que es hoy el eje 3, Culhuacán, hacia el oriente, pues donde ahora comienza el Panteón Civil, y hacia acá, hacia el sur, hasta donde está el metro. En 1938 Lázaro Cárdenas decretó como un área protegida, eran 1.100 hectáreas, actualmente tenemos solo 198 hectáreas. Para las épocas de mayor florecimiento, pues fueron de la época de Culhuacán, que en aquel tiempo, pues bueno, era hacia la parte norte la ocupación del cerro, y pues había la siembra, la cosecha, y como estaban en la orilla del lago, una parte, de hecho, ahí les tocaba una parte del agua dulce que proviene de Xochimilco y una parte del lago salado, así es de que podían también proveerse de animales o plantas acuáticas de ambos lagos. Más adelante, ya cuando florece Iztapalapa, pues entonces tenemos también por acá, por el lado norte del cerro, ya fuera del cerro, pues grandes jardines, y entonces también existían las chinampas, y así era su economía principalmente. Prácticamente el cerro no ha dejado de estar ocupado. Ya después que se da la conquista, el territorio de Iztapalapa pasó a ser propiedad de la corona. Siguió ocupándose también para sembrar, también se recolectaba sal, e inclusive también se da un poco la explotación de las canteras. Mucha de la piedra de aquí es con la que se construyó la Catedral del Zócalo. Ya no fue una sociedad muy grande, pero siguió teniendo ocupación. Principalmente está la que le dio nombre al cerro, ¿no? El Huizache. Actualmente todavía hay, ya no son tantos. El cerro ha sido motivo de muchas reforestaciones. Desde mediados del siglo pasado, que pasa a ser área natural protegida, siempre se ha procurado que tenga bastante vegetación, bastantes árboles. Hay magueyes, pues hay arbustos, mucho tipo de arbustos, mucho tipo de plantas. Y pues de animales, pues sí hay serpientes, tarántulas. Compañeros de SEDEMA, ellos son los que han identificado que hay un par de aguilillas que andan por acá circulando, por llamarlo de alguna forma. Ellos llevaban una cuenta de los años y tenían 4 años, año conejo, el año caña, año tecpatl o pedernal y año caza. Esos 4 años los iban colocando junto con un numeral, y luego los volvían a repetir hasta que se llegaba al año 13, correspondiente ya sea al año caña, 13 conejo, 13 pedernal, y volvían a empezar. La mayor forma en la que se podían combinar era 52 veces. Y entonces se terminaba una cuenta de los años y había que volver a empezar a hacer una nueva cuenta, y entonces comenzaba un nuevo ciclo para ellos. Esta era una señal que ya los sacerdotes habían recibido de los dioses, de que podía entonces iniciar un nuevo ciclo, de que podía entonces seguir viviendo la humanidad 52 años más, por lo menos. Aquí, en el año de 1507, se llevó a cabo esta ceremonia, y entonces acudieron desde toda la cuenca sacerdotes de los sacerdotes principales, sobre todo los sacerdotes mexicas. Llegaban aquí casi a la medianoche y entonces esperaban las Pléyades, este conjunto de estrellas que ahora nosotros las denominamos como Pléyades, y esperaban a que aparecieran exactamente en el cenit. Cuando aparecían en el cenit, esa era la señal que los dioses enviaban a la humanidad para decirle que entonces podían vivir 52 años más. Primeramente se encendía el fuego sobre el pecho de algún cautivo de guerra, se hacía el fogón grande, y aquí estaban ya desde de todas las ciudades y de todas las poblaciones habían mandado mensajeros que tenían su propia antorcha, tomaban fuego de aquí y de aquí se iban a repartirlo a todas las ciudades o diferentes poblaciones que existían en toda la cuenca. Claro, también iban hacia México Tenochtitlan, que era la ciudad principal, ¿no? El
edificio que ven aquí a mis espaldas es el Templo del Fuego Nuevo. La última vez que se encendió el Fuego Nuevo aquí fue en el año de 1507 y fue ya durante el gobierno de los mexicas. En la parte donde precisamente ahorita estoy parado es en donde se encontró un altar. Ese es el altar en el cual se debió de haber hecho este fuego para que pudiera ser observado en toda la cuenca. Ellos construyeron aquí un basamento de al menos 4 cuerpos, ya ven que son piramidales, con su adoratorio en la parte superior. A ese tipo de construcciones que se colocan en la parte superior de algún cerro se les llamaba ayaucalis. Y en ese tipo de edificios se hacían también ceremonias relacionadas con la lluvia. Así es de que este edificio se usó así como ayaucali. Tenemos 5 etapas constructivas, de las cuales podemos observar aquí 4. La sexta y última es la que construyeron los mexicas y es la que tenemos aquí al frente, que solamente tenemos la parte inferior y si acaso 2 escalones de lo que fue su basamento. En la parte un poco más hacia adentro tenemos 2 etapas constructivas de la época Culhua, de lo que es su basamento, claro, eran más altos y en la parte superior debieron tener su adoratorio cada uno de ellos. Son 6 etapas constructivas las que al momento tenemos identificadas. Nosotros tenemos actualmente delimitada el área. Mucha parte de esta delimitación quedó fuera de una poligonal que ya tenemos trazada, que también hay ocupación prehispánica. Pero bueno, la parte que tenemos ahorita protegida hay que estar constantemente recorriéndola. La mancha urbana pretende continuar más hacia adelante. Mucho nos ha ayudado que ya tenemos trazada la poligonal. Prácticamente el turismo que sucede aquí es local. Ellos son los que siguen viniendo aquí a hacer diferentes ritos o a venerar o a hacer simplemente ejercicio o a dar un paseo. Van a ver cómo estando aquí pareciera que no estamos en la ciudad y prácticamente estamos al centro de toda la ciudad.